Bien, y se suma a Radiografía Rodolfo Rodi Rodríguez, representante de Parque Lefebvre. Buenos días y gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo está? Buenos días, siempre a la orden. Un saludo a todos los televidentes y oyentes. Bueno, vamos a hablar sobre el Parque Lefebvre y también uno de los proyectos de ley, ya que estábamos también conversando con el diputado Jorge Blois sobre el balance de la legislatura que quedó pendiente, y es que se presenta ante la Asamblea Nacional una iniciativa para reformar la ley de descentralización. Al final, los representantes y alcaldes esperaban la aprobación de este proyecto de ley, y más aún cuando fue impulsado por el propio presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, que viene de los gobiernos locales. Pero al final, el proyecto llegó al Pleno, invitaron a los representantes y alcaldes y se suspende el debate, queda para julio. Un proyecto que tiene una iniciativa bastante noble y justa. Yo defiendo la descentralización, realmente para mí es el camino, y desde Parque Lefebvre queremos demostrar que se pueden hacer muchísimas cosas si cada gobierno local maneja sus presupuestos de forma autónoma y sin presiones. ¿A qué me refiero? Esta ley busca darle estabilidad a muchos municipios a nivel nacional. Estamos hablando de arriba de un 80 hasta 90% de los municipios que no tienen solvencia, y busca darles $500.000 más a su gestión anual. Eso en principio suena muy bien. Sin embargo, hay que tomar en cuenta también la equidad de algunos territorios. No es lo mismo un municipio que pueda tener 100.000 habitantes a uno que pueda tener 10.000. Y también, igualmente, corregimientos. Hoy en la ciudad de Panamá tenemos corregimientos que tenemos más habitantes y más presupuesto que alcaldías del resto del país. Entonces hay que ser coherente y equitativo con esa distribución. La ley desde el 2009 busca descentralizar no solamente presupuestos, sino competencias. Y ahí es donde yo sí hago un comentario. Lo hice en la mesa y tal vez algunos compañeros no lo digan, y yo sí lo creo que es por algún tipo de temor. Hoy los fondos IBI que recauda el MEF normalmente deben llegar a las alcaldías y de ahí pasan a las juntas comunales. ¿Qué ocurre con esto? Que algunos alcaldes utilizan estos fondos IBI como medida de presión. Apóyame mis proyectos en el consejo o no vas a recibir fondos IBI. Y eso pasa a nivel nacional. Y es muy preocupante, pero los fondos del PIOPS, o el Programa de Inversiones y Obras Públicas y Servicios Municipales, ese nombre tan largo que resumimos como PIOPS, este fondo llega desde la AND, o sea, la Autoridad Nacional de Descentralización, directo a las juntas comunales todos los años sin falta. ¿Qué significa? Que las juntas comunales sí pueden contar con ese presupuesto en sus planes anuales. Sin embargo, el IBI es una incertidumbre, tanto del gobierno central hacia las alcaldías, como de las alcaldías a sus juntas comunales, y allí tiene que meterse un artículo en la ley. La ley habla del 100%, pero ha existido una discrecionalidad en la transferencia de esos fondos y en el manejo cuando esos fondos son transferidos a los gobiernos locales. Pero usted habla de presión. ¿Eso no raya con una extorsión? Es correcto. Y ahí es donde, Félix, tenemos que hacer este escenario. ¿Por qué no dejarlo sentado en la ley? Porque a discreción de los alcaldes no pasa. Hay que dejar establecido este porcentaje. Vamos a poner un 60% es para la alcaldía. No diga ningún alcalde que no va a tener fondos para administrar un distrito. Ese es tu fondo IBI. Pero el 40% restante lo distribuyes entre tus juntas comunales de manera igual para que no haya ninguna pelea. Y en ese sentido, nosotros lo que podemos garantizar es que tanto IBI funcionamiento, que es para poder nombrar personal, gastos diarios o gastos mensuales, y el otro concepto que es IBI e inversión. Para dos conceptos, el mismo fondo, el mismo origen de fondos. La diferencia radica en que tú puedes usar un porcentaje para nombramiento de personas que te cuiden la instalación municipal, llámese, o de la Junta Comunal, un gimnasio, un centro de atención a la primera infancia, y el otro es para desarrollar proyectos propiamente, infraestructura y demás. ¿Por qué lo digo de esta manera? ¿Y por qué preocupa que no se establezca en la ley? Porque seguimos viendo malas prácticas de alcaldes que con este fondo presionan a sus representantes. Y eso es una práctica nacional. Entonces, que nadie me diga que eso no se puede evitar en la ley, porque justamente, así como está establecido los $110.000 del PIOPS, también podemos establecer porcentajes para el IBI, y que cada junta comunal sepa con cuánto estima trabajar el próximo año. Y lo otro, claro, pedirle al gobierno central que rinda cuentas en la recaudación y la transferencia de fondos, que se puede entender algún tipo de retraso por algunos compromisos que ya se hayan adquirido, que no estén los fondos, pero si la plata entró, debe llegar a las alcaldías y a su vez a las juntas comunales. Sí, lo que me genera un poco de ruido contemplado en este proyecto de ley, yo estoy de acuerdo como ciudadano, porque yo creo en el espíritu de la descentralización, porque sé que la autoridad local es el primero que debe atender
las reclamaciones de los ciudadanos. Pero hay algo que a mí me genera un poco de ruido en cuanto a ese aumento para el PIOX de 110.000 a 250.000 dólares. Y es que, ¿cómo se va a hacer en el caso, o cómo se puede mejorar en el caso? Porque no se puede comparar Parque Lefebvre con San Felipe. Pero fíjese que San Felipe tiene aproximadamente 3.200 habitantes, va a recibir la misma cantidad de fondos, aunque en el Tribunal Electoral San Felipe tiene más habitantes. Obviamente son personas que están arraigadas en otros puntos y solamente llegan a San Felipe para emitir el voto. Pero ¿cómo podemos darle esa misma cantidad a un corregimiento con pocos habitantes y también distribuir ese mismo porcentaje a otro corregimiento con más habitantes? Es la parte que a mí me genera un poco de ruido. Sí, a mí también. Y es que el criterio poblacional y el criterio de equidad tiene que imperar en este tipo de decisiones. No podemos hacer decisiones solamente salomónicas políticas para quedar bien con todos. Y esto a algunos compañeros no les va a gustar, pero no podemos tener territorios tan pequeños recibiendo lo mismo que territorios enormes como Tocumen, Ernesto Córdoba, La 24, donde tiene 100.000 habitantes. Parque Lefebvre es un corregimiento mediano, si lo comparamos, pues tenemos 42.000 habitantes. Sin embargo, hay necesidades en todos los corregimientos, eso lo sabemos. Hay que ser justos y equitativos y ver qué ha pasado en los últimos 10 años con los fondos de la descentralización en esos corregimientos. Es un llamado siempre al ciudadano a hacer esa veeduría, a hacer esa fiscalización de cómo ha mejorado ese incremento de fondos cuando antes eran, por ejemplo, al inicio del periodo del alcalde Blandón, recuerdo que estaban cerca de 400.000 dólares anuales de inversión y hoy son 850.000. Usted entra a Parque Lefebvre, en el sitio de transparencia ve centavo a centavo todo lo que entra y sale de Parque Lefebvre. Eso no, somos pioneros, o sea, eso no lo tienen todos los corregimientos. Invito a los colegas a hacerlo para que generemos confianza y transparencia. Y de esa misma manera el ciudadano tiene que preguntarse, ¿dónde están yendo mis impuestos? ¿Están atendiendo realmente esas necesidades? ¿Es verdad que no hay plata en la alcaldía o en las juntas comunales? Yo le puedo decir que eso no es cierto. Los primeros 6 meses hubo un ajuste drástico. El año anterior, todo 2025, contamos con los fondos completos para algunas juntas comunales en sede, pero no en IBI. Y ahí sí yo siempre tengo que hacer un llamado de que no es lo mismo el IBI que el ingreso municipal. Y hay una confusión. Lo que recauda el municipio lo distribuye de una manera equitativa. Hasta el día de hoy está pasando. Pero el IBI, el municipio está haciendo lo mismo que el gobierno central. No lo distribuye de manera igual para sus corregimientos y es algo injusto. Bueno, también hay una deuda millonaria con la transferencia desde el Ejecutivo a través de los últimos gobiernos que han incumplido, los 2 últimos gobiernos que han incumplido la transferencia de estos fondos importantes, transferencias que deben pasar a los gobiernos locales al 100%, pero todo indica que ahora va a ser un borrón y cuenta nueva, que va a contar desde la llegada de este año fiscal. La deuda no se va a tomar en cuenta. No puedo estar de acuerdo jamás con el incumplimiento de una ley. Me parece que el primero que tiene que poner el ejemplo en una casa siempre es el padre y el gobierno central tiene que hacer valer la ley de transferencia de fondos de bienes inmuebles. Y no solo eso, hay otro criterio muy importante que se tiene que tomar en cuenta, que las alcaldías, así como ha funcionado la descentralización en otros países, yo invito a que los alcaldes, los que quieran obviamente, tomen la bandera y digan: transfiéreme competencias del IDAN a mis municipios, transfiéreme competencias de la autoridad de aseo, que ellos puedan recaudar esa tasa de aseo, ese pago del agua. ¿Por qué? Porque si tú tienes al IDAN instruyendo a personal, incluso transfiriendo personal con experiencia a esos municipios, descentralizas y agilizas el tema de mantenimiento y prevención, corrección de todas esas tuberías. ¿Por qué hacerlo así? Porque no puedes tener una institución central que tenga que cargar con todo el peso de una responsabilidad tan importante como es el agua, que ya ha colapsado y que necesitamos que cada municipio también le meta el hombro, como estamos haciendo en Parque Lefebvre. Hemos invertido cerca de 10.000 dólares en piezas, suministros para el IDAN y estamos tratando hoy justamente de ya abrir la nueva válvula de la avenida Ernesto Lefebvre hacia Panamá Viejo. ¿Por qué? Estamos cambiando la que viene por Coco del Mar hacia Panamá Viejo. Ya está saturada. La presión de agua ahí es demasiado baja, mucho más baja, 4 veces más baja que lo que indica la norma. Entonces, nosotros estamos resolviendo una situación puntual porque hay colaboración, gobierno local y la institución central que es el IDAN. Eso mismo pueden hacer los municipios, pero hay que tener también la capacidad de decir: yo tomo ese reto, tomo las competencias
adquiero los ingresos y ejecuto. Su colega de Betania tiene un dolor de cabeza porque los residentes se quejan constantemente por la falta de agua en Betania. ¿Ustedes también se ven a menudo afectados en Parque Lefebvre por Sí. el suministro de agua potable? Tenemos una confirmación por la ASEP de que el 89% de nuestro territorio está con baja presión. Eso es casi todo. ¿Pero existe algún estudio técnico de qué es lo que está ocasionando esta baja presión? Realmente el estudio a profundidad de la parte del IDAN, no, pero la ASEP ya midió en las distintas zonas de Chanis, Reparto, Romeral, Parque Lefebvre Centro, que lo denominamos entre la calle Primera y 17, Panamá Viejo, Puente del Rey. Hay baja presión, una presión de a veces hasta 2 PSI, 5 PSI, y esto, para que el ciudadano también lo comprenda en docencia, lo óptimo, estamos hablando de 40, 45 PSI, lo mínimo 21. Imagínense sectores que tienen 2 y 5. Prácticamente el agua no sale en todo el día. ¿Por qué ocurre esto? Principalmente un desarrollo descontrolado que no va a la par de la inversión en infraestructura que debe hacer el gobierno central. Por eso insisto, si el IBI está llegando y el gobierno central no lo transfiere al IDAN, entonces ese IBI debe llegar a los municipios y los municipios también mejorar la red de agua potable, alcantarillados, sanitarios también, y otros conceptos que se afectan cuando hay desarrollos de alta densidad en la ciudad de Panamá. Ya inició la temporada lluviosa, lo vimos este fin de semana, está Parque Lefebvre preparado para evitar inundaciones. ¿Cómo están los afluentes, las quebradas, también el alcantarillado de este corregimiento? Puedo decirle que con dolor, como usaba el colega Bloise también, que me antecedió, no es fácil decirle a la población, te vas a inundar. O sea, nada de lo que nosotros hagamos va a evitar que se inunden. Esta es una realidad dura, pero yo prefiero decirle a las personas la verdad. Hemos hecho dragados de la Santa Elena, del Río Abajo, de la Fontana, de Romeral, Reparto, y vamos a seguir haciéndolo. Pero por experiencia del MOP y lo que nosotros hemos visto, también desde el año pasado, limpieza de cunetas, dragados, esto no va a evitar que nos inundemos cuando el día de hoy ya nos hemos tomado esas áreas de amortiguamiento, quitado el cauce del río o estrangulado el cauce del río, construido en la ribera, en la desembocadura. Es imposible que no nos inundemos. Sin embargo, las medidas de mitigación y que nosotros estemos preparados con un comité de riesgo que ya está activo en el corregimiento, con kits de emergencia que también tenemos activos en el corregimiento, y la colaboración de SINAPROP, también del municipio, de la Gobernación de Panamá, para eso sí estamos preparados. No queremos o no quisiéramos tener que enfrentar inundaciones, pero es una realidad con la que vamos a vivir porque ya construimos encima de lo que era el área de amortiguamiento o el área de expansión del río. Dice la norma que cuando el río crece en su punto más alto del caudal, tú debes medir por lo menos de 10 a 15 metros hacia afuera para empezar a delimitar la servidumbre hídrica. Pero esto no pasó. En la parte más angosta del río ya hemos construido y evidentemente cuando el río crece va a causar estos colapsos, desbordes de aguas sanitarias. Estamos hablando también de que entra el agua en las casas, alturas hasta de 1 metro, y nos preocupa, pero si no podemos echar para atrás eso, entonces tenemos que mitigar el impacto de las inundaciones. ¿Cuál es el área más difícil de afectada? atender en Parque Lefebvre? Puente ¿O el del área Rey. que está próxima a inundarse en los próximos días si se registran fuertes lluvias? Puente del Rey y Villa del Rey ya están prácticamente a borde de colapsar, porque en esto hemos hecho un llamado desde que llegamos y las autoridades fueron hace poco con el ministro de Ambiente a ver cómo está estrangulado ese río, pero todavía no se ha quitado, todavía no han quitado la parte que han construido rellenos ilegales y yo me pregunto por qué. El alcalde lo sabe, desde que llegó también le advertimos que hay construcciones a borde del río que evidentemente no podían tener permisos, que son terrenos incluso inadjudicables por la NATI, y todo esto se suma entonces a que si no hay acción, vamos a tener este tipo de reacciones que es la inundación. Ahora, con estos moradores, de verdad, siempre estén atentos a estos temas, nosotros vamos a estar ahí para darles la ayuda, pero ustedes saben que hay vecinos o malos vecinos que han rellenado el río y que esto va a provocar que ustedes se inunden peor. Aunque hagamos murallas, aunque hagamos limpieza del río, lamentablemente el agua sube y en algún momento va a desbordarse. Y esto es lo que no quisiéramos. Hemos estado midiendo con dron y con nuestras cámaras la altura del río en las últimas 2 lluvias. Ha estado a muy poco de desbordarse y sí sabemos que en los próximos meses, si esto no se limpia, el río como debe ser, no se quitan estas obstrucciones, el caos es inminente. Bueno, también en la zona operan negocios que están al margen de la ley relacionado a las recicladoras.
Creo que también la autoridad de aseo urbano y domiciliario ha hecho también recorrido en este punto para aplicar sanción y llevarse hasta los vehículos chatarra que están colindantes con este río que usted menciona. Y yo puedo decir que ha mejorado un poco y que los señores han puesto de su parte en eso, porque ahora el camión de aseo sí puede circular por Puente del Rey y está pasando 3 veces por semana. Ustedes pueden notar en la vía Cincuentenario, aunque no se ha eliminado del todo el problema, sí tenemos menos disposición de basura en la parte de afuera de la cancha de Puente del Rey. Y eso significa que está mejorando y nosotros también tenemos a unas damas allí muy valiosas, tanto Lisca y Joana, las felicito a ambas, hacen un recorrido casa a casa y reciclan material. Cada 2 semanas sacamos un camión con prácticamente cerca de la tonelada, de 2.000 libras de materiales reciclados que no llegan al río, que no llegan a la parte de afuera de la vía Cincuentenario, y eso es muy valioso y lo estamos haciendo casa a casa en Puente y Villa del Rey. ¿Qué está haciendo Parque Lefebvre para la recuperación de espacios públicos? Lo vimos recientemente con su colega de San Francisco, fue una batalla difícil, pero al final logró el objetivo de recuperar un parque. Algo similar está pasando en Parque Lefebvre. ¿Cuál es la condición de los espacios públicos usurpados por negocios o comercios o viviendas o residencias? Sí. Tenemos cartas en la alcaldía, tenemos cartas en el Ministerio de Obras Públicas sobre posibles usurpaciones de estos espacios de servidumbre o que eran restos libres de calles que tal vez nunca se construyeron o no se concretaron y hoy están ocupadas. Eso esperamos una respuesta muy pronto y también nosotros con la dirección de tanto obras y construcciones como planificación urbana les estamos avisando dónde están estos puntos que a veces parece a simple vista que se puede notar, pero uno tiene que ir y medir con los expertos que se han tomado la servidumbre, llámese con un cuarto de aseo, llámese con una caseta, un kiosquito, y están poniendo en riesgo la vida de muchos residentes. Hace poco tuvimos que tomar acciones para demoler estructuras que están obsoletas y que sirven de guarida para malhechores o personas en situación de calle, y es un problema de salud pública. Esta semana también tenemos programado retirar un elemento, un gazebo en el Parque de Costa del Este, Llera y Bambú, un parque que está siendo transferido a la Alcaldía de Panamá, pero que ha quedado, digamos, con esa acefalía. Y nosotros necesitamos darle tranquilidad a los residentes que nos dicen, ahí llegan a fumar, ahí llegan a hacer cosas malas. Estamos limpiando y poniendo orden en estos espacios. Siempre hay que contar con la colaboración del municipio, pero si no llega, pues también nos toca a veces actuar porque la comunidad no espera, la comunidad necesita que recuperemos esos espacios. En Panamá Viejo, la vereda turística es uno de nuestros principales proyectos y pilares de cómo darle un cambio de cara, de vista al público para aceptar a más visitantes y turistas a un barrio tan colorido y diverso, muy bueno como es Panamá Viejo, gastronómico, alegre, y que queremos darle esa sensación de corregimiento turístico. Siempre hablo que yo me he inspirado en Medellín, en el cambio que hubo en las comunas, y Panamá Viejo tiene todo el potencial para hacerlo. Está cerca del sitio más importante de la ciudad, que es la Torre de Panamá la Vieja, que va a cumplir 507 años, y que esperamos celebrar a lo grande. De aquí a agosto vamos a estar inaugurando el primer tramo de la vereda turística de calle Quinta, calle Novena, y lo importante de esto es que estamos evitando que se tire basura en esos puntos que hemos intervenido, pero no es el 100%, y tenemos que pedirle a la comunidad denuncie a esos señores, no les dé $2 o algo para que ellos tiren basura allá afuera, porque usted también entonces es parte del problema. Sabemos que talleres y comercios dentro del barrio le pagan a estos señores para que boten sus desechos. Esto es ilegal. Estamos en un operativo muy pronto y si los captamos van a pagar sanciones altas con el MINSA, con la autoridad de aseo, y estamos poniendo orden porque Parque Lefebvre, tanto en talleres como en sitios que disponen mal los desechos, tiene una crisis en estos momentos y hemos detectado que el 90% de los talleres en Parque Lefebvre no tienen permisos. Entonces, ¿quién debe regular esto? El alcalde bajo el decreto 253, y siempre se lo recordamos y le pedimos no tenga temor a cerrar un taller en una área residencial. Porque si venimos aquí con temor al costo político, no vamos a hacer las cosas bien. Y hay que poner orden, y el deber del alcalde es hacer cumplir sus decretos. Se nos acaba el tiempo, ya se nos acabó el tiempo, pero veo que usted tiene su red social de Instagram inundada en comentarios porque subió un video recientemente sobre el centro CEDI Andrés Gesto. Sí. ¿Eso cuántos años lleva cerrado? Mire, lleva 10 meses cerrado, el único alcalde que lo ha cerrado tanto tiempo, y para decepcionarse hay que tener altas expectativas. Y yo en este momento estoy decepcionado del alcalde. ¿Cómo es posible que ni siquiera se ha acercado a ver cómo puede resolver este centro de desarrollo infantil en Panamá Viejo, cerca de Puente del Rey, Parque Lefebvre, Chanes? Una comunidad que necesita un centro que tiene capacidad hasta para 100 niños, con aula especial del IPE,
¿cómo es posible que esta instalación esté cerrada y que esas madres tengan que irse a Pueblo Nuevo o Río Abajo gastando más pasaje sin tener un familiar cercano que les asista si ellas no pueden salir a tiempo de su trabajo? Es inhumano. Y yo le digo al alcalde, póngase ya la mano en el corazón, sea empático y no busque excusas que se inunda porque si no vamos a tener que cerrar medio Parque Lefebvre. No, hay que resolver con drenaje y con un muro nuevo, porque el muro tiene más de 50 años, según lo que nos cuentan los residentes. El centro, tal vez primero en la ciudad de Panamá, sede Andrés Gesto, no puede seguir cerrado. Gracias, señor Rodi Rodríguez, representante de Parque Lefebvre, por su participación en Radiografía. Estaremos pendientes de la discusión de ese proyecto importante relacionado a los gobiernos locales que exigen más músculo financiero para poder hacer esas inversiones y llevarle respuesta a los ciudadanos en los corregimientos. Son las 8:34 minutos. Pausa y regresamos.